¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario Tello, les doy la bienvenida al podcast de Guatemaltecos Ilustres. Hoy estamos muy contentos por estar con Juan Álvarez. Él es el guatemalteco ilustre Orator del 2019. Juan es PhD en biología y actualmente es profesor en la Universidad de Pensilvania. Así que Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme el día de hoy, Mario. Un gusto saludarlos. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿qué está haciendo Juan actualmente? Sé que te acabas de cambiar de estado, antes estabas en Boston y ahora estás en Pensilvania. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Juan actualmente? Pues fíjate que ahorita el reto más amplio que tenemos es iniciar nuestro propio laboratorio. Entonces, hace unos pocos meses nos mudamos en noviembre, como decías, de Boston a Philly, y ahora estamos iniciando el laboratorio que investigará la relación entre los ritmos circadianos y la diabetes. Ese es nuestro enfoque de investigación. Entonces, estamos en medio de reclutar personal, entrevistar estudiantes de doctorado, entrevistar candidatos de postdoctorado, traer los animales desde el laboratorio de Harvard al laboratorio de Penn y al mismo tiempo establecernos como un laboratorio independiente, ¿no? Entrelazarnos en la comunidad, conocer los recursos de Penn y ahí sí que establecer nuestro nombre en el campo, básicamente abrir nuestro propio campo en esta nueva dirección en la que estamos investigando. Buenísimo. Tú en los últimos años has hecho mucha investigación sobre el tema de diabetes. ¿Nos podrías comentar o contar algo sobre la investigación que tú has estado haciendo? Claro que sí. La inspiración viene que la diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. De hecho, tú, Mario, tienes algún pariente o algún amigo que tiene un pariente que tiene diabetes. Tal es la incidencia de esta enfermedad. Entonces, dada que es un problema de salud mundial, nosotros estamos siempre preguntando por qué. ¿Por qué es un problema de salud mundial? ¿Cómo lo podemos aliviar? ¿Cómo lo podemos curar incluso? Y una de las fronteras más aventureras que ha existido últimamente para poder hallar no solo un tratamiento, sino una cura para la diabetes, ha sido el uso de células madre. Entonces, en mi entrenamiento, en mi investigación, siempre he estado interesado en cómo las decisiones celulares acontecen, ¿no? Y el uso de células madres para poder dirigirlas hacia la fabricación de tejidos que puedan utilizarse como reemplazo de partes para diabéticos. Me llamó mucho la atención porque en la enfermedad de diabetes una de las causas es la disfunción o la destrucción de los islotes pancreáticos. Y si nosotros pudiéramos hacerlos en la cocina y dárselos a pacientes, pues ya pudiéramos reemplazar la parte del cuerpo que está fallando, ¿no? Y esa es la idea de cómo me empecé en esta dirección de investigación. A raíz de que nosotros investigamos cómo es que se puede realizar mejores partes de reemplazo, mejores tejidos de islotes para trasplante, nosotros descubrimos un rol de los ritmos circadianos y eso es lo que investigamos ahora. Ok, buenísimo, Juan. Para poder parafrasearte y bueno, yo que conozco un poquito de la investigación que tú has estado haciendo, es, em, es regenerar, lograr regenerar el páncreas a través de células madre. Es decir, el páncreas no está funcionando bien y le pongo células madre al cuerpo para que el páncreas se regenere, como decir, como que se vuelva a crear el páncreas para poder curar la diabetes. ¿Es así? Pues fíjate que el páncreas tiene dos compartimientos, uno exocrino y uno endocrino. Entonces, no es todo el páncreas, sino son los islotes los que cargan de la función endocrina, la función de secretar insulina y glucagón. Ahora lo que nosotros buscamos es ser mecánicos. Queremos ser mecánicos del cuerpo. Y para ser mecánicos tienes que reemplazar la parte terminal, ¿no? La parte inicial. Entonces, nosotros no trasplantamos células madre, no las utilizamos en el laboratorio fuera del cuerpo para hacer esa parte que hace falta y de ahí ya trasplantar solo la parte que hace falta. Entonces, nuestro trasplante es de tejido de páncreas
hecho a base de célula madre, pero lo que nosotros estamos buscando trasplantar a pacientes ya es la parte final, ya son los islotes ya hechos, ¿me entendés? Ok, ok, ya te comprendo. Y los islotes ya hechos, digamos, o sea, lograr hacer ese trasplante para que el páncreas pueda funcionar adecuadamente y pueda, em, digamos, poder segregar la insulina correctamente, ¿es así? Exacto. Si tú te pones a pensar, cuando alguien recibe un trasplante de riñón o un trasplante de corazón, esos son órganos que hacen falta, ¿no? Y que se necesitan reemplazar. Lo mismo es con los islotes. Lo único es que es difícil de conseguir esos islotes de buena calidad, ¿no? Es islotes de un donador. Entonces, existen trasplantes de islotes que se realizan en hospitales, pero existe una gran escasez y hay que buscar compatibilidad de donadores. Mientras que si nosotros pudiéramos fabricar en el laboratorio no solo islotes, sino también un corazón o también un riñón, pudiéramos tener una fuente ilimitada, ya no hay que buscar donadores, ¿no? Ya no hay que buscar compatibilidad, sino simplemente los fabricamos en el laboratorio y ya no tenemos que esperar a que alguien haya fallecido para que, o a que un pariente te done una parte de su órgano, ¿no? Sino simplemente lo podemos realizar en el laboratorio. Entonces, esa es la meta. Ok, bueno, perfecto. Y, bueno, Juan, y ahora, pues la parte que a mí más me gusta del tema del podcast es podernos echar ese clavado y conocer toda la historia de Juan. Em, bueno, lo que a mí me gusta es que todos pueden conocer y darse cuenta que muchos jóvenes, y esperamos que muchos puedan escuchar este podcast, pues pueden iniciar y iniciar como tú, ¿no? Eh, que son chicos muchos del interior del país, digamos, y que a veces ahí, pues creo que pueden sentir que tienen menos oportunidades, pero al final de cuentas las pueden ir buscando, ¿no? Porque tú eres oriundo de Suchitepeque, si no estoy mal, ¿correcto? Sí, de Mazate, Mazate De Mazate. Suchitepeques. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentas la historia de Juan? ¿Cómo empieza Juan y cómo llega? Bueno, tú pasaste por el top de las universidades del mundo, estuviste en Princeton, estuviste en MIT, hiciste tu postdoctorado en Harvard y ahora pues ya eres profesor en Pensilvania. Pero creo que lo importante es la historia detrás o el camino que pudiste caminar, valga la redundancia, ¿verdad? Para poder llegar hasta donde estás hoy, haciendo la investigación que creo que es lo más importante, ¿no? Sí, claro que sí, pues como todos los inicios, como todos los principios, inicia bastante sencillamente, ¿no? Yo era un estudiante interesado mucho en ciencia. Desde chiquito me gustó leer los libros de Julio Verne. ¿Te gustó leer los libros de Julio Verne a ti, no? Sí, sí, yo me acuerdo el de 20.000 leguas de viaje submarino, muy, muy bonito. Exacto. Entonces, para mí fue igual, solo que yo me leí unos 20 de Julio Verne, tal vez, ¿no? Todo lo que podía encontrar yo me lo leía, porque en las vacaciones del colegio estaba súper aburrido, ¿no? Entonces, los que no tenían que ver con ciencia también, todos esos, hasta que me empezó a interesar cada vez más, ¿no? Lo que es la curiosidad científica, ¿ya? Y es una curiosidad total, es una curiosidad por ciencia, por medicina, es una curiosidad por tecnología, por ingeniería, es una curiosidad de todos los campos de conocimiento en los que tú puedes contribuir algo para que esa contribución concreta sea un avance, ya sea un avance tecnológico, un avance en medicina o un avance científico, ¿no? Entonces, yo estaba bajo esa mentalidad, ¿no? Cuando inicié en primero básico la participación en las Olimpiadas de la Ciencia. Entonces, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que biología me gustaba mucho más que las otras ciencias. Al principio la que me gustaba más era mate, ¿no? Tal vez la más difícil. Entonces el reto dije yo sí puedo y me ocupé mucho de matemáticas. Pero en la primera participación de las Olimpiadas de la Ciencia me di cuenta que llegué más lejos en ciencias naturales, que es el principio de biología, ¿no? Y de hecho, lo que me gustó mucho fue estudiar solo, porque ya lo que nos preparaba
nuestro maestro, ¿no? Estaba bien para las departamentales, pero luego ya para las regionales, luego ya para las nacionales decían, bueno, ya te enseñé todo lo que te puedo enseñar. Ahora, pues, buena suerte, prepárate tú solito, porque ya no es un grupo, ¿no? Ya solo es uno o dos los que pasan para la regional y ya solo es uno o dos los que llegan a la nacional, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, si después de las tardes, ¿no? Al regresar del colegio, yo tengo un par de horas antes de la cena, porque también iba yo a clases de natación y a clases de karate y de pintura. Dije yo, bueno, pues un par de horas que tenga ahí en la tarde, me voy a poner a leer un libro ahí que estaba en mi casa o que estaba en casa de mis tíos, creo yo, que era de biología. Y se llamaba La biología de Billy, que fue un profesor ahí en Harvard. Entonces dije yo, bueno, pues pongamos a vernos los temas que van a cubrir en la Olimpiada Nacional, la célula, bioquímica un poco, ¿no? El metabolismo, y a ver qué dice el libro. Y me fascinó, ¿no? Estar ahí solito yo leyendo de las páginas, viendo los dibujos, viendo las fotografías. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que parte de lo que me gustaba respondía a una curiosidad dentro de mí que siempre tuvo que ver mucho con las miniaturas. A mí me gustaba mucho, ¿has visto los modelos de células que le piden a tus hijos que hagan en laboratorio una célula a escala, ¿no? Un Sí, modelo en sí, sí. Duroforti que uno está ahí pintando. A mí me pareció fascinante porque tenía tanto una curiosidad sobre cómo funciona el cuerpo como las paralelas de cómo funcionan las células. Entonces dije yo, si el cuerpo tiene su estómago, ¿cuál es el estómago de las células? Tal vez eso puede ser como la mitocondria, digamos, donde sucede el metabolismo, ¿no? Si el cuerpo tiene un cerebro donde se controlan muchas funciones de comportamiento, ¿cuál es el cerebro de la célula? Y ese es como el núcleo, ¿no? Entonces hay ciertas paralelas entre medicina y biología celular que me fascinaron desde pequeño. Entonces seguí participando en las Olimpiadas, en básico y en diversificado. Y bueno, clasifiqué tanto en biología como en matemáticas. Entonces fue una decisión bastante difícil cuál de los dos caminos iba yo a seguir, porque nosotros entrenamos en la Universidad del Valle para ir a competencias internacionales de matemáticas. Entonces, eso significaba que los sábados me tenía yo que levantar tipo a las 4 de la mañana, salir en un bus ya cerca de las 5 para llegar a tiempo a las clases en la del Valle que empezaban a las 8. Y las clases en la del Valle eran de las 8, había un tiempo de almuerzo y luego después del almuerzo pues había un poco más en la tarde y luego me tenía que regresar ya para agarrar la camioneta en la 18 calle de regreso para Mazate, ¿no? Cerca de las 5 ya llegaba la hora de cenar. Entonces casi todo mi sábado se iba a participar en este entrenamiento. Pero las personas que yo conocí, el tipo de ambición que yo conocí, fueron amigos de toda la vida. Ahí fue donde conocí a Ricardo. Bueno, a Ricardo Moll lo conocí en el primero básico en la Olimpiada de Ciencias y de Mate, pero ahí fue donde conocí a Pedro Morales y a otro grupo de jóvenes que terminaron yendo afuera también, y algunos que ya regresaron a Guatemala, algunos que todavía están acá, que tenían una visión bastante distinta de mis compañeros de colegio, ¿no? Querían llegar muy lejos, tenían mucha curiosidad de qué tan lejos podían llegar. Y eso me animó, el tener esos compañeros, me animó a empezar a buscar oportunidades, ¿no? La primera de las oportunidades que vino para estudiar afuera fue para estudiar el bachillerato afuera, el bachillerato internacional. Y eso nos llevó entonces a aplicamos todos juntos, los que estábamos en las clases de mate. Uno nos fuimos el primer año que aplicamos y otros se fueron el segundo año que aplicaron. Y aplicamos a estudiar el bachillerato internacional en los colegios del Mundo Unido. Los colegios del Mundo Unido es una organización que existe desde los 80s, creo yo, y que tienen que ver con una red de colegios, ¿no? Que hay en el mundo y que forma parte, fueron iniciados por Kurt Hahn, que tienen 3 tipos de redes de colegios. La del Colegio del Mundo Unido es una de las más recientes y una de las más pequeñas, pero este educador de origen alemán empezó la idea de que traer a jóvenes de distintas partes del mundo y que vivan todos juntos, que estudien en el mismo lenguaje, en la misma escuela, es una manera de promover el intercambio cultural y el entendimiento intercultural y la paz mundial que no tiene paralelo, ¿no? Que es un experimento en sí que tiene muchas ventajas sobre otras maneras de promover el entendimiento intercultural.
Y entonces, eso fue la primera vez que yo salí del país para estudios, ¿no? Habíamos salido ya para competencias internacionales, fuimos una vez con Ricardo, fuimos a México y otra vez con Ricardo y Pedro, fuimos a Costa Rica para las Olimpiadas. Y Ricardo y Pedro, que esos sí siguieron en mate, yo no, Ok. fueron a la Olimpiada Mundial de Matemática en Escocia y eh, creo que la otra a la que fueron fue en Hong Kong. Y al Sí. final, aquel fue a Hong Kong y yo me fui a Italia, al Colegio del Mundo Unido. Pero primero yo terminé mi bachillerato en Guatemala, entonces yo me gradué de bachillerato 2 veces. En 2003 en Guatemala, terminé el bachillerato en computación, que era el más tecnológico que teníamos en ese tiempo, en Masate, y cursé 2 años del bachillerato internacional en Italia, en el cual no buscas una concentración en una carrera en específico, sino una selección de unos cursos, ¿no? Pero yo tomé cursos de matemática, física, química y biología. Entonces ya me iba enfocando más a la ciencia. Pero sí, no fue hasta aplicar a la licenciatura que yo me dediqué más a biología. Y fue una gran decisión porque tuve que elegir, justo como me estabas contando tú anteriormente, entre medicina y investigación científica de biología. Entonces ahí fue donde pasó esa decisión. No sé qué quieres más que te platique. Bueno, ahí, bueno, estás en el Colegio del Mundo Unido, digamos, interesante porque no tomaste ese no como decir, bueno, voy a sacar 2 veces el bachillerato, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo ya me gradué de bachillerato y yo no lo voy a hacer otra vez. Em, pero el Colegio del Mundo Unido te da la plataforma para que puedas optar también a estudiar una beca, ¿no? Sí, pues fíjate que todo se va pensando solo un paso a la vez. Nunca estás pensando dónde vas a estar en 10 años. La verdad es que nadie puede predecir dónde vas a estar 10 años, ¿no? Claro. Entonces, lo único que puedes predecir quizá es dónde vas a estar en los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces, para mí, no era cuestión de, o sea, el estudiar nunca me molestó, ¿no? Nunca me hizo mucha molestia estudiar. Entonces, un poco más de estudiar antes de entrar a la universidad, perfecto, ya sea antes o después, no importa, estudiar nunca fue problema. Ahora, irme a Italia, eso era, eso era el incentivo, ¿ya? Una Ok. cosa es sacar 2 bachilleratos, otra cosa es que uno de ellos sea en Italia. Yo siempre había querido conocer Europa, había tenido primos que habían tenido la capacidad económica de hacer un intercambio por un año, yo no la había tenido y sin embargo estaba bastante entusiasmado de poder hacer otro tipo de intercambio, ¿no? Que era un intercambio de estudios un poco más largo, ¿no? De 2 años. Y tenía otra ventaja, que el colegio terminaba en octubre en Guate, ¿no? En Masate. Y el colegio empezaba en septiembre en Italia. Entonces, Ok. simplemente no fue 2 años realmente, sino fue año y medio más. Y le dije a mis profesores que me dieran mis exámenes antes y me fui yo directamente de los exámenes finales que me los dieron en agosto a empezar el colegio en septiembre en Italia. Entonces ese año no tuve vacaciones, pero hizo que no fuera tan drástico el cambio, ¿no? Ahora lo que sí fue drástico es el cambio de vida. Claro. Claro, porque es una experiencia totalmente nueva, un país pues diferente y el intercambio cultural que tuviste, ¿no? Pues sí, como yo te decía, uno nunca busca un plan de 10 años, ¿no? El plan simplemente era a ir a ver qué onda, ¿no? A ir a ver qué había afuera. No es que antes de aplicar a esto, yo estuviera buscando hacer eso. Yo ya tenía mi plan de graduarme en el Colegio de Masate y luego empezar la universidad el siguiente año en Guate, ¿no? En la capital. Ya tenía dónde iba a vivir y ya tenía qué carrera iba a empezar, que iba a empezar medicina en la San Carlos. Pero el que se presentó esta oportunidad, dije yo, bueno, pues tratemos. Lo peor que puede pasar es de que no lo obtenga, ¿verdad? Y entonces, de hecho, fue un tío mío que vio un anuncio en el periódico de las becas y dijo, mira, aplica eso para eso estaría bueno vos. Y yo dije, pues, ir a estudiar afuera, nunca me van a elegir a mí, ¿verdad? Además, yo ya tengo mi plan, yo ya tengo pensado. Pero me dijo, mira, es en el mismo lugar donde vas en las clases el sábado, porque el examen dice que la primera ronda de entrevistas para estas becas de los bachilleratos del Mundo Unido era también en la del Valle.
el mismo día, en el mismo lugar a donde yo iba a mis clases de mate. Entonces dije yo, bueno, pues si no está tan difícil. Estaba fácil. Entonces, en lugar de ir a las clases, voy a tomar la misma camioneta a la misma hora, ir al mismo lugar, pero en lugar de ir a la clase voy a aplicar a esto, ¿no? Y eso hice. Y fue los jóvenes que conocí ahí también, un grupo de jóvenes emprendedores definitivamente entusiasmados. Éramos como 300 los que aplicamos en la primera ronda, ya en la segunda ronda ya eran 200, en la tercera 100 y ya en la cuarta ya elegían unos 12, ¿no? Y de ahí hacían entrevistas con nuestra familia y todo. Entonces, una de las cosas era dejar a la familia atrás, ¿no? Entonces yo le dije, para mí esa es una decisión muy difícil, le dije a mi mamá, decidí vos, le dije. Y Se la sí, dejaste, se la dejaste a ella. ahí sí yo le dije, si yo voy a salir, que sea tu decisión, ¿ya? Porque yo no quería la responsabilidad de que sea mi decisión el que ya no tenga inmediata comunicación en persona con ellos. Entonces yo le dije, si tú decides que yo me vaya, pues yo me voy. Si tú decides que yo me quede, pues yo me quedo. Entonces mi mamá fue la que decidió. No dijo, tú tienes que perseguir la superación personal y ahí sí que aunque me vuela a dejarte ir, pues me va a gustar que tú busques superación personal, ¿verdad? Entonces ahí sí, ahí fue hecha la decisión, no por mí, sino por ella y de ahí me fui yo. Ahora, lo que sí debo de inculcar, ¿verdad? Es que lo que buscaba yo era el intercambio cultural, ¿no? Las escuelas de los colegios de Mundo Unido no necesariamente enfocadas en lo académico. Como te decía, el proyecto es poner a jóvenes de distintas partes del mundo a vivir juntos. Entonces, para mí lo que el colegio simbolizó, a pesar de que la preparación académica sí era mejor que en Guatemala, para mí lo que simbolizó es conocer a gente de otros lados, ¿no? Conocer, tener amigos ahí sí que de todo el mundo, ¿no? De Singapur, amigos de Suazilandia, amigos ¿qué? Sudáfrica, de Australia, de todos lados, donde tú te puedas imaginar. Ahí sí que compañeros de España, compañeros de Venezuela, compañeros de Alemania, compañeros de Rusia, compañeros de Corea. Entonces, eso fue para mí lo más importante. Y luego que tiene un enfoque también en el servicio voluntario y en deportes. Entonces, el tener acceso a este tipo de oportunidades que no tenía yo tanto acceso en los departamentos, ¿no? Para mí fue una gran oportunidad. Y ahora, lo de los estudios, pues fue bastante fácil, de hecho, porque el Bachillerato Internacional está estructurado de manera que todos los exámenes al final de los 2 años cuentan. Entonces, prácticamente puedes hacer tu relax por un año o año y medio y estudiar bastante para los exámenes y ahí ya te fuiste, ¿no? Las oportunidades y la conexión con universidades no son parte de los incentivos de ir a estos colegios. Pero Okay. ya estando en el segundo año, pues ya te empiezan a platicar, ¿verdad? Existen estas oportunidades de conseguir una beca relacionada a los colegios para ir a la universidad. Entonces existe una fundación que se llama la Fundación Davis, en la cual una persona en particular, se llama Shelby Davis, que fue a Princeton en la clase de 1958, inició una filantropía y la filantropía era esta. Si aplicas de los colegios del Mundo Unido y te aceptan, nosotros te pagamos la beca completa para asistir a Okay. 4 universidades en los Estados Unidos. Luego de esas 4 expandieron a 33 que cubrían un porcentaje, digamos un 40% de la beca, algo así. Y luego pues ya las universidades te suplementan el resto. Entonces, y también había oportunidades de estudiar en Europa. Entonces yo apliqué ahí a las universidades a base de que yo sabía que me iban a apoyar, si me aceptaban que me iban a apoyar. Y de hecho el hecho de que tengan los fondos apoyados también incrementa tus posibilidades de que te acepten, ¿no? Claro. Ok, entonces estudiaste en Princeton y yo me recuerdo que estudiaste biología, pero combinada con mate, digamos, que creo que eso, bueno, es algo que pues uno no escucha normalmente, digamos, o por lo menos para nosotros los chapines es algo como no tan común, digamos, nosotros estamos acostumbrados como a las carreras como un poco más cerradas, ¿verdad? Y no abiertas o con esa elección de poder elegir los cursos que te van gustando en la universidad, digamos. Y si tú decías, me encantaba en la biología y me encantaban las matemáticas,
porque voy a buscar cruzarlo y poderlo hacer así, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre fui muy rebelde, tenía un espíritu de rebeldía indominable, ¿no? Entonces, si a mí lo más fácil que me podías decir para que yo me aventure en una dirección es no, porque si alguien me decía, no, es que acá o estudiar mate o estudiar biología, entonces yo respondía, reto aceptado, ¿no? Porque lo que yo quería era transgredir barreras, decir, ¿y por qué me están diciendo que no? Entonces, buscar la intersección de campos me encantó. Y el hecho, por eso empecé con decirte que no solo leí los libros de Julio Verne que eran sobre ciencia, no, también leí Ujú. los otros libros de Julio Verne que eran sobre aventuras, ¿no? Y que no tenían mayor componente científico. Porque a mí siempre me gustó muchos campos. Por ejemplo, en Princeton yo tomé clases de cine. Yo casi hice una concentración en cine. Ok. En Princeton yo también tomé clases sobre estudios de género, sobre filosofía, sobre arte. También me ocupé un poco de cursos de computación y cursos de matemática. Bueno, cursos de matemática oficialmente no perseguí en Princeton porque el nivel de preparación que ya tenía anteriormente me exoneraba de los cursos de matemática básicos, pero me ocupé de cursos que buscaban las ciencias integradas. De hecho, tomé un programa de 2 años que en lugar de tomar los cursos introductorios normales de biología, química, computación, matemática y física, los tomabas todos juntos como un solo curso que duraba 2 años. Y en esos Ok. cursos era un curso experimental, de nuevo a lo experimental, ¿no? Y ahí conocí compañeros también de toda la vida que ahora son profesores también, en lo cual lo que importaba no era sacar buenas notas, sino retarse a uno a lo difícil, ¿no? Meterse a lo difícil. Por ejemplo, si tenés un problema de, digamos, un problema de física, ¿no? De cómo se hace, cómo se mueven los músculos para tirar la pelota de básquetbol en la canasta, ¿verdad? Tú Ujú. puedes escribir ecuaciones, ¿no? Que describen el movimiento, la fuerza que tienes que generar, los ángulos y todo. Tú puedes establecer el principio metabólico de qué tipo de energía tienen que producir las células, tus músculos, ¿no? Tu tejido muscular y con qué velocidad, ¿no? Tal vez se van a tener que basar a través del el ácido láctico en lugar de la glucosa, ¿no? Para hacer ese tipo de movimiento. Y luego tú puedes modelar tus ecuaciones y tus asunciones en MATLAB, ¿no? En la computadora. Entonces, yo estudié todo eso junto. Al final de cuentas, mi concentración fue biología molecular y computacional. Entonces, apliqué un poco ese trasfondo de matemáticas que ya traía yo de Guatemala, que ya traía yo de las competencias internacionales a nivel de bachillerato de matemática y las apliqué un poco a lo que me interesaba a mí, que eran las ciencias naturales, ¿no? Física y biología. Y siempre me gustó más lo que era biología. Entonces, sí, integré un poco esos campos, pero tanto como integraba esos campos, buscaba yo integrar cine con filosofía, lenguajes y estudios de género. Entonces, me gustó mucho tener algo así bastante interdisciplinario, diríase, Ujú. una preparación de ese tiempo, pero sí, siempre llega la hora de enfocarse y especializarse. Entonces, ya para las siguientes aventuras tuve yo que escoger entre medicina y biología. Y no escogí inmediatamente, sino apliqué a ambas. Entonces, apliqué a programas de MD, PhD, un programa en el que primero sacas el grado de médico y luego el doctorado en investigación. Y Ok. a la vez, programas de solo investigación, de PhD. Y yo quería regresar a Europa, apliqué en los Estados Unidos también. Y al final de cuentas fue bastante difícil decidir, pero lo que decidí de nuevo, como ya es un patrón, fue los compañeros. Las personas a Ok. las que yo conocí entrevistando en las escuelas de medicina y las personas a las que yo conocí entrevistando en las escuelas de doctorado me dirigieron más hacia la investigación científica y por eso decidí yo, en lugar de hacer el grado combinado, el MD-PhD, decidí mejor hacer solo el PhD en MIT, ¿no? También la escuela, ¿no? El tipo de universidad en donde yo hubiera hecho la medicina era diferente al tipo de universidad donde yo hice el doctorado. Entonces me entusiasmó más hacer el doctorado en MIT que la escuela de medicina en otra universidad. Entonces, ahí sí que me tiré al agua ya directamente a lo que es biología. Por eso es que el doctorado ya solo es en biología. Ok, tu doctorado solo es en biología, entonces. Uh -huh.
Ujú. Ok. Bueno, perfecto. Después del doctorado en MIT, empiezas también a hacer un postdoctorado en Harvard, ¿correcto? Exacto, exacto. Entonces, la idea, fíjate que parte de la motivación siempre ha sido tratar de ayudar, ¿no? Tratar de ser útil. Y la manera más fácil de ser útil es hallar un trabajo que alguien todavía no ha hecho, de lo que alguien todavía no se ha ocupado. Yo aplico esa filosofía en mi casa, ¿no? Ujú. Si llego a la casa y mi esposa ya se está encargando de cocinar, ¿qué es lo que no se qué es lo que todavía alguien no se ha ocupado? Digamos, los platos. Bueno, pues entonces puede ser los platos. Si alguien ya se ocupó de los platos, pues entonces, ¿qué? Poner la mesa. Entonces me ocupo yo. A mí me interesa ocuparme no en lo que ya está trabajando alguien, sino en lo que todavía no se ha ocupado alguien, ¿ya? Ok, Entonces, eso también explica el por qué escoger la intersección entre disciplinas, ¿no? Porque no hay todavía mucha gente que se esté ocupando de eso. Ya de medicina ya se han ocupado varios, ya eso ya está, ya lo están, ¿qué? Aprovechando bien otros, ¿verdad? ¿Qué necesita atención? ¿Qué hace falta que la gente le ponga atención? Eso es lo que me interesaba a mí. Entonces, a la hora de graduarme yo, pregunté, en términos de contribuir, por eso quería yo seguir medicina, porque quería contribuir a la salud humana, ¿verdad? ¿Qué es un campo en lo que yo pueda tener un gran impacto? ¿Ya? Entre más grande la enfermedad, más grande el impacto, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades de mayor impacto mundial? Bueno, pues están las enfermedades relativas a la nutrición, ya sea obesidad o diabetes, o las enfermedades cardiovasculares, ya sean las de ya sea corazón, arteriosclerosis, etcétera. Esas son las enfermedades que afectan a la mayor cantidad de personas. También las enfermedades de la vejez, pero esas vienen en jerarquía. La que más afecta a personas es enfermedades de nutrición. De ahí las cardiovasculares que están relacionadas a la nutrición y de ahí las de ¿qué? Envejecimiento. Entonces dije yo, bueno, pues vamos con la número uno. Y para la número uno, dije yo, ya hay bastantes personas que se han ocupado de tratamientos, por ejemplo, mejoramiento de dietas, mejoramiento de ejercicios, mejoramiento de estilo de vida, pero hay pocos que se han ocupado de encontrar curas. Ok, entonces, ¿qué tipo de curas pueden haber ahí afuera, verdad? Trasplante de órganos es una, pero hay una escasez de órganos, entonces necesitamos gente que los fabrique. Ok, de eso no se han ocupado muchos. ¿Qué se puede hacer para fabricar órganos? Bueno, pues sucede que no hay células madres residentes en el tejido de páncreas. En otros tejidos sí, pero no en el páncreas. Entonces ahí tienes que utilizar las células embrionarias, las células madres embrionarias. Entonces yo me uní a un laboratorio para el postdoctorado cuya meta era derivar el tejido de islotes pancreáticos a partir de células madre embrionarias. La motivación, que el investigador del laboratorio, mi profesor, sus hijos tenían tipo 1 diabetes. Entonces, la misión de él era curar a sus hijos. Y eso es ok. eso es lo que ha hecho hasta ahora. Ahí sí que si adelantase el cassette hasta donde estamos ahora, el primer paciente con trasplante de tejidos islotes pancreáticos hechos a base de células madre embrionarias, los recibió en agosto del año pasado y en octubre del año pasado se reportó que ya estaba curado, o sea que ya era independiente de inyecciones diarias con cada comida de insulina. Y salió en el New York Times y pues ahora ya llevamos un paciente, ¿verdad? Pero de 1 a millones hace falta mucho. Entonces, por ahí vamos, poco a poco. ¿Cuánto tiempo? Y porque yo me recuerdo cuando te visitamos en Boston con los chicos ganadores de la Olimpiada, me ¿No? acuerdo que nos presentaste un chart de, digamos, de los años de investigación que llevaban. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba esta investigación? Pues fíjate que el lograr, primero, el primer paso que empezó justamente en mi laboratorio fue derivar células embrionarias humanas. Quiere Ujú. decir que a embriones rechazados por clínicas de IVF, en lugar de tirarlos a la basura, se les preservó, se les criopreservó y se derivaron células estables que se pueden mantener indefinidamente en el laboratorio. Para hacer eso se tuvieron que utilizar fondos privados porque el gobierno, en el gobierno de George Bush en 2001, puso un moratorio y al final una prohibición
de trabajo con células madres embrionarias. Entonces tuvieron que buscar fondos no públicos, sino fondos privados para poder hacer eso. Luego, eso llevó un par de años porque ya existía la tecnología para establecer líneas embrionarias de otros países. Ahora, el lograr diferenciar las madre embrionaria durante 6 cambios distintos hasta llegar a la línea pancreática, ¿no? Y a la línea pancreática endocrina y a la línea pancreática endocrina de islotes. Tomó unos 10 años y se había hecho justo el año que yo me uní al laboratorio. Entonces yo estaba así, llegué en el momento oportuno, cuando ya por fin se podían fabricar. Pero sin embargo, siempre se puede mejorar, siempre hay un reto, ¿no? El reto es que ya fabricados no funcionaban como funcionan los de tu cuerpo, ¿no? Los que tienes adentro de tu cuerpo. Entonces el reto durante mi postdoctorado era averiguar por qué no funcionan. Y la respuesta era bastante sencilla. Funcionaban de la manera en que funcionan cuando naces, después del nacimiento, pero no funcionan de la manera que funcionan ahorita que sos adulto. Entonces los teníamos que hacer crecer. Pero el hacer crecer toma varios años, ¿no? Entonces teníamos que acelerar ese crecimiento y descubrir cómo de manera acelerarlo para poder tener islotes maduros. Y hasta la fecha no tenemos una respuesta completa. Sin embargo, sí sabemos que al trasplantarse maduran rápidamente, en unos meses. Entonces, al principio se pensó que por eso se necesitó meses para que el paciente que recibió los islotes en julio, ¿verdad? O en agosto, pudiera estar curado hasta en octubre. Sin embargo, en el futuro, si logramos hacer un tejido ya maduro, pues lo vamos a poder trasplantar y dar un beneficio al paciente terapéutico que sea no en meses, sino en semanas o incluso en días. De la misma manera que cuando pones un corazón de verdad de trasplante, de una vez empieza a palpitar y Empieza a al funcionar. siguiente día ya está funcionando, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, Juan, pues la verdad es que muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Interesantísima. Tu trayectoria realmente es una trayectoria que personalmente a mí me impresiona por todo lo que has logrado y toda la investigación que has logrado hacer. Y me quedo con el que no me digan que no y siempre voy a querer romper las barreras. Creo yo que eso es lo más importante y creo que lo más bonito de transmitir, ¿no? Que es esa, al final de cuentas, es esa rebeldía que creo que siempre hay que ser rebelde y siempre hay que cuestionar las cosas del modo bueno, ¿no? Yo creo que al final de cuentas esa es la parte importante, ¿no? Sí, yo pienso que va de mano en mano con la curiosidad. Hay que tener una curiosidad de por qué dicen que no o por qué dicen que no se puede. Y ahí hay que tratar de resolver esa situación, ¿no? Para que no existan barreras a nuestro crecimiento personal, profesional, tecnológico y científico, ¿no? Ok. Bueno, Juan, pues, pues yo te agradezco mucho. Estamos llegando ya al límite de tiempo del podcast. Te pregunto si hay algo más que quieras agregar. Claro que sí, me gustaría agregar a los jóvenes que escuchen, que estén ahora considerando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en 10 años o en 20 años? Que solo se ocupen de los siguientes 12 meses, ¿no? Que se pongan a pensar en dónde quiero estar, qué quiero estudiar, no tanto a qué quiero llegar, porque el futuro es impredecible, pero que se ocupen de los siguientes 12 meses y que se pongan a pensar, ¿qué me da curiosidad a mí? Pero en realidad pensar profundamente, ¿qué me da curiosidad? ¿De qué no se ha ocupado la gente alrededor mío? ¿Hasta dónde puedo llegar en los siguientes 12 meses para llegar a lograr un paso más allá? Y de ahí, paso a paso, tratar de alcanzar sus sueños. Ahí sí que esforzándose de llegar un poquito, un paso a la vez, más lejos. Y siempre que sepan, ¿verdad? Que hay sacrificios para todo, pero hay beneficios tanto personales como para la humanidad. Entonces, espero, espero incitarlos a que persigan sus sueños y que lo hagan un paso a la vez. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Pues la verdad es que pues para mí siempre es un gusto platicar contigo, conocer un poco más de tu historia. Y digamos, hoy conocí que te gustaba el cine y que estudiaste cine o que tomaste cursos de cine en Princeton, eso era algo que yo no sabía. Y que creo que al final de cuentas, pues ese cruce y poder conocer de diferentes
de diferentes ramas, ¿no? De cosas siempre te agregan valor. Así que, pues de verdad te agradezco muchísimo. Espero que sigamos siempre en contacto, apoyando siempre a los jóvenes de la Olimpiada Nacional de Ciencias. Tal vez ya no nos veremos tanto en Boston como nos veíamos antes. Bueno, por la pandemia ya nos dejamos de ver un par de años, pero seguro siempre estaremos en contacto porque de verdad creo que eres una gran inspiración para los jóvenes, toda la investigación que tú estás haciendo. Y creo que al final de cuentas, pues soñar es lo más importante. Bueno, no solo es lo más importante, sino que trabajar también es lo más importante. Y tú tienes una ética de trabajo eh, realmente admirable. Así que, pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y siempre seguimos en contacto.